habla muy bien la ley electoral que la pre-campaña inicia en finales de noviembre y las campañas en abril. Tenemos 24 años que esto se respetaba. ¿Por qué ahora un partido político decide adelantar la elección y el otro frente hace lo mismo? ¿Cómo surgen los delitos electorales? Estos delitos tienen cierta complejidad. Si bien al inicio era castigar esas conductas fraudulentas de robarse la elección de manera burda, ahora la alteración a la voluntad popular es de otra manera. Esta relación dinero del narcotráfico en la política tiene algunos años. ¿Cuál es el problema? Que no se han dado las evidencias suficientes. El tema es que cuando el río suena es porque agua lleva. Hola, ¿qué tal? Héctor Díaz Santana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Oye, exfiscal de FEPADE, y bueno, vamos a hablar fuiste exfiscal de FEPADE, vamos a hablar de un tema que nos parece importante abordar en esta serie de conversaciones que estamos teniendo, y es la idea de política y corrupción. Y a partir de aquí, cómo podemos tener apuntes, ¿no?, sobre algo que tú has trabajado mucho, que ha sido foco de tu interés, que son los delitos electorales, ¿no? Y quizá con lo que me gustaría arrancar la conversación contigo es hablar de la idea de desconfianza, ¿no? Creo que mucho de lo que se ha construido, y vamos a entrar más adelante en el tema de México, pero es a partir de esta desconfianza institucional en nuestros procesos electorales que hemos ido haciendo, pues, marcos normativos cada vez más amplios, mejores, ¿no? Creo que mucho de nuestro avance en términos de leyes, de normas, ha venido a partir de ahí. Pero quisiera yo arrancar preguntando de esto, ¿no? ¿Qué es la desconfianza y qué significa para la democracia esta palabra que genera además tantas reacciones, ¿no?, alrededor? Entonces, pues, adelante. Muchas gracias. Mira, yo te puedo decir que México es un país que tiene un sistema electoral muy potente. Algunas personas se molestan conmigo, pero yo digo que tiene el mejor sistema electoral del mundo, como sistema, como esquema, como una forma de organizar una elección. Tú lo dijiste bien, México es el país que tiene más normas de carácter electoral. México es el país que tiene más funcionarios trabajando en la administración electoral. México es el país que tiene más jurisprudencia en el tema electoral. Simplemente te pongo un ejemplo. Desde el año 96 a la fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido de 260,000 casos. No hay un país en el mundo que tenga mayor, digamos, demanda de la autoridad jurisdiccional. ¿Por qué es esto? Si tú tienes un buen esquema potente, un área que sabe organizar las elecciones, ¿por qué siempre que hay procesos electorales los niveles de conflictividad y de desconfianza están latentes? Esto tiene que ver cómo se comportan los actores políticos. Quien genera la tensión, quien genera los problemas, son los políticos. ¿Por qué? Porque no respetan los topes a los gastos de campaña, porque no respetan los límites al financiamiento, porque no respetan los periodos electorales, porque hay provisiones expresas que saben que los pueden recurrir ante el tribunal. Entonces tenemos un sistema complejo, porque por una parte lo organizas bien, pero por otra parte hay tensiones latentes que siempre están al filo de la ley. Y esto genera desconfianza. Y esto nos ha obligado a tener este sistema electoral que tiene que hacer un esfuerzo por normar todos los hechos que se puedan presentar durante los procesos electorales y buscar mecanismos de blindaje para garantizar esta equidad y esta confianza pública. Totalmente, y aquí un poco la pregunta que me surge a partir de lo que estás diciendo, es decir, el que haya tantas denuncias y el que tengamos tantas normas, ¿es bueno o es malo en términos de, nos habla que nuestra democracia cada vez va mejor? O sea, o ¿cuál sería como la intención que de pronto pudiéramos dejar atrás tantas normas y que pudiéramos funcionar sin la necesidad de tantas restricciones? Mira, para mí lo importante y lo relevante es que existieran menos normas. Okay. Pero los actores políticos son los que en un momento dado, con sus conductas, establecen dos cosas o dos esquemas. La primera, ¿qué es lo que quieren regularse a sí mismos? Y lo segundo, existen demandas democráticas
que les obligan a atender estándares de comportamiento y de ética pública. Por ejemplo, ¿qué es lo importante en una elección? Dos cosas: la universalidad, que todo el mundo pueda participar en el proceso electoral, y dos, que este proceso electoral se desarrolle con condiciones de equidad política. Y este ha sido un gran problema: financiamiento irregular, gasto excesivo. Estás rompiendo las normas de la equidad política y estás teniendo claras ventajas sobre tu adversario. Eso, en el caso de México, yo creo que de Latinoamérica, pero particularmente en México, pues responde a una historia también, ¿no?, muy nuestra de cómo se ha ido consolidando el proceso democrático en México y cómo pues, se han ido ganando espacios de equidad. Hablabas de la ética, ¿no?, que me parece fundamental. En ese sentido, ¿por qué nos cuesta tanto? A mí de pronto hablar de los mexicanos y de si la corrupción es propia, me parece que no va por ahí la discusión, pero ¿por qué nos cuesta tanto seguir las reglas, ¿no? A los actores políticos, hablando específicamente de los actores políticos, o sea, ¿cómo explicas este fenómeno de que efectivamente en México mucho ha nacido a partir de esta desconfianza, leyes electorales, el árbitro que hoy tenemos, el INE, ¿no? Fue una lucha ciudadana, ¿no?, pero digamos en la que participó muchísima gente. ¿Cómo explicas esta idea que nos cuesta, pues eso, ¿no?, competir con ética, con valores democráticos que a veces los partidos, los actores políticos parecen no respetar? Para ti, ¿qué lo explica? ¿Nuestra historia de cómo se fue consolidando la democracia? ¿Qué características ves ahí? Mira, yo creo que ese es un proceso de... ¿O sucede igual en todo el mundo? No sucede igual en todo el mundo. Bueno, México, creo que el fenómeno político es muy parecido a América Latina. Pero yo creo que en México tenemos graves problemas en el tema de los procesos de democratización ascendente. Hay temas que ya se habían solucionado y hay esas oscilaciones negativas que habla Robert Dahl, de estados que fueron democráticos y estados que dejaron de serlo. Hay temas en México que ya se habían resuelto. Por ejemplo, el tema de el padrón electoral, el tema de la organización de la elección, el tema de los procesos de insaculación, el tema de la confianza en el resultado electoral, la transmisión de resultados. Si tenemos un esquema tan profesional, ¿por qué siempre estamos desconfiando de la autoridad? Y este es un tema importante. Quien cuenta los votos no es el INE, son los ciudadanos que, ejerciendo una obligación constitucional y política, tienes el deber de recibir la opinión de los ciudadanos y expresarla en un mecanismo, en una forma en el cual tú, con tu deber cívico, dices quién ganó, quién perdió una elección, pero son los ciudadanos. O sea, el INE no cuenta los votos. Entonces, que digan que el INE va a alterar la elección, ¿por qué lo dicen? ¿Sí? Es este mecanismo en el cual muchas veces buscas, si tú crees que puedes perder la elección, de generar cuestiones de desconfianza para tener una segunda oportunidad y generar una opinión pública a tu favor. Y esto creo que en México ha sido bastante perverso. ¿Por qué? Porque hay veces que hay candidatos que saben que perdieron la elección, recurren a la elección para poder tener una segunda oportunidad de ganar, de anularla, para poder ir nuevamente. Y esto no es debido, esto no se debe de hacer. Por eso tenemos en México tantos recursos que se someten ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por ejemplo, México habla sobre los recursos frívolos. Hay muchos recursos frívolos que no tienen nada que ver. Y te pongo otro ejemplo. Si México estaba establecido los periodos electorales, habla muy bien la ley electoral que la pre-campaña inicia en finales de noviembre y las campañas en abril. Y desde el año 2000 se había respetado. Tenemos 24 años que esto se respetaba. Claro. ¿Por qué ahora un partido político decide adelantar la elección y el otro frente hace lo mismo? Totalmente. ¿Sí? No, y que ahí los argumentos, los nombres pueden cambiar, pero que estamos claramente adelantados a los tiempos, ¿no? Es decir, le puedes poner el nombre que quieras, manejar como un proceso interno, pero que claramente pues estaban adelantándose a tiempos electorales, ¿no? Y es esta violación constante de todos, porque tú dices de un lado como del otro. Sí, son de todos. Pero a ver, explícamelo. ¿Por qué
24 años después, lo que pensamos que ya estaba solucionado resurge. Claro. Entonces habla sobre el nivel de ética del político, y fíjate que hay dos cosas importantes, lo que le llaman la razón de Estado. O sea, un político tiene la obligación fundamental y primaria de desarrollarse con una visión muy clara de generar beneficio público, ¿sí? El político debe de ver cómo el ciudadano puede vivir mejor, tiene que dedicarse con una función particular. Si tú, en un momento dado, esa función que es vital para el desarrollo democrático y la estabilidad social del país, empiezas a generar condiciones que no respetas la ley, que no respetas a las instituciones, estás fracturando el orden social y estás generando inestabilidad y estás generando desconfianza y estás generando mayor ingobernabilidad. Entonces, esos procesos de tensión no ayudan al buen desarrollo del gobierno. ¿Y qué está pasando? Te pongo un ejemplo extremo para meternos al tema. Un político que recibe dinero del dinero del narcotráfico, imagínate qué va a hacer como gobernante. Claro. ¿Sí? Si deja que el narcotráfico le dé dinero, ¿qué esperamos de esta persona en su desempeño político, ¿no? Entonces ahí degradas al Estado y estás generando que los narcotraficantes, por medio del dinero en la política, compren impunidad. Y que vamos a entrar, yo creo que al final de la conversación, en esto que estás mencionando, el narcotráfico y los retos que tienen las leyes electorales, los árbitros, de vigilar esto frente a este fenómeno. Pero no me quiero adelantar, y quisiera más bien preguntarte, pues esta casi dupla, yo no sé, que tenemos de política y corrupción, ¿no? Que pareciera que va uno asociado frente al otro, al menos como muchos mexicanos tienden a ver a la política o tendemos a ver a la política. ¿Y por qué tenemos esta idea de que la política es corrupción, es sinónimo de corrupción? Mira, la política es una vocación de servicio y una vocación de Estado. Pero cuando las personas que lo ejercen, en un momento dado, aprovechan los recursos públicos para enriquecerse, generan corrupción. Y eso está pasando en el país. Y México, desde décadas, se ha caracterizado por ser un país donde los políticos, cuando tú le preguntas a una persona, deme una palabra que pueda definir a los políticos, muchos dicen corrupción. La segunda, ineficacia. Y la tercera, pues ya algunas cosas más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tú te fijas, aunque se han hecho muchos esfuerzos para combatir la corrupción, se tiene hasta una secretaría exclusiva, se tienen leyes de transparencia, se tienen leyes penales, leyes administrativas, consejos ciudadanos. Bueno, es la bandera de los propios partidos muchas veces, ¿Por ¿no? qué sigue el tema de la corrupción latente? Y encontramos en la vida cotidiana, en los periódicos casi a diario, temas de corrupción de políticos. Exacto. Y este es un tema que hay que decirlo, que sí existe la corrupción. Y en todos los países hay corrupción. Hay un artículo interesante de un colombiano que dice que un estado puede aguantar hasta el 10% de la corrupción, pero después, si tú subes ese nivel, estás afectando a los servicios públicos, ¿no? Ya tienes desabasto en los hospitales, ya tienes problemas en las carreteras, en los hospitales, bueno, muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el político realmente se enriquece de la forma como lo están haciendo y que se han hecho casos públicos en México de 4,000, 5,000, 6,000 millones. El caso de Segalmex, 2,300 millones de pesos. Y si te vas para atrás... Para atrás, no hay año que no salga un tema político de corrupción. Entonces, ¿cómo no va a tener la ciudadanía esa imagen? Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para combatir la corrupción? Realmente una política de cero tolerancia. Y no la hemos visto. Gobiernos hablan sobre el combate a la corrupción y realmente, en comparación de los temas que salen a la opinión pública, hay muy pocas personas sancionadas.
Y eso, pues la corrupción genera, o más bien la impunidad genera corrupción, ¿no? Y es un círculo vicioso que además no tiene respuestas sencillas, ¿no? Porque pues hablas de un problema que es estructural y que implicaría pues muchísimo, ¿no? Casi que le dediquemos aquí no uno, sino varios podcasts a hablar de esto. Pero bueno, quisiera entrar ya de lleno al tema de los delitos electorales. Y que nos platiques brevemente cuáles son las dimensiones del concepto, ¿no? ¿Qué es un delito electoral? Y sobre todo, ¿en qué ámbitos ocurre, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Digo, sé que es muy amplio, sé que tenemos una ley exclusiva de esto, pero para quienes no estamos como habituados al concepto, porque además ahora todo el mundo habla de un delito electoral, pero ¿cómo entender este concepto, Héctor? Mira, los delitos electorales, es impresionante, surgen en el siglo XIX. Okay. Y con la elección a la Constitución de Cádiz, aparecieron las primeras figuras que tenían que ver con la alteración de los colegios electorales y en un momento dado de la voluntad popular. O sea, ¿cómo surgen los delitos electorales? Yo los califico como las conductas que afectan de manera grave el ejercicio democrático representativo del país, es decir, que pueden vulnerar y alterar la voluntad del ciudadano en las urnas o las condiciones de competencia política. Estos delitos tienen cierta complejidad, porque al ser delitos estás tú en la vía electoral y estás en la vía penal, y los delitos, de acuerdo a la teoría penal, son de estricta aplicación, lo que quiere decir que si no están regulados en la ley, no se pueden considerar como tal. México tiene una ley especial de delitos electorales única en el mundo. 2.300 conductas están reguladas en esa ley y lo lamentable es que no son suficientes. Y en estos procesos de cómo se construye la ley, sí era muy importante decirte cómo ha evolucionado. Por ejemplo, cuando nace la Fiscalía en el año 94, la idea era tener una institución que castigue los fraudes electorales. Veníamos de la elección del 88. ¿Y qué querían? Castigar a las personas que embarazaran urnas, que votaran 2 veces, que se robaran las urnas, que alteraran las actas electorales. Y bueno, me decía el primer fiscal que tuvo FEPADE que cuando nace FEPADE en el año 94, dijeron, nada más la FEPADE va a nacer del 94 y la elección del 2000. Después del 2000 desaparece. ¿Qué ha pasado? En el año 94 hubo 500 denuncias, ahora hay más de 3.500 denuncias. O sea, las denuncias han aumentado, claro. Y la fiscalía cada día es más necesaria. Pero si bien al inicio era castigar esas conductas fraudulentas de robarse la elección de manera burda, que ya casi no existen, ahora la alteración a la voluntad popular es de otra manera. Ahora es clientelismo, uso de recurso público, financiamiento irregular. La Fiscalía también ha pasado diversas etapas. La segunda etapa fue tratar de castigar la utilización de recursos públicos en favor de partidos políticos y candidatos. Y por último, en una reforma que se hizo importante en el año 2014, pues sí, empezó a trabajar el tema sobre el dinero en la política. Y en eso tenemos claros artículos que castigan a las personas que dan dinero de manera irregular, a los candidatos que reciben, o también a las empresas que pueden facturar o alterar o dotar de servicios para las campañas electorales sin hacerlo del conocimiento del INE. Entonces el abanico es muy amplio, pero no sé si me voy a adelantar a tu pregunta. El tema es que el proceso de investigación ha sido muy compleja. Yeah. Hay casos enigmáticos, está el caso Pemex Gate, el caso de amigos de Fox, que se han logrado, digamos, sancionar esas conductas irregulares, pero en proporción de lo que existe actualmente, la sanción es muy pequeña. Es, ¿no? Muy pequeña. Y por eso también la burlan, porque, ¿no? O sea, dicen quizá la sanción sea menor al beneficio que voy a obtener, ¿no? Digo, no lo sé. Pero ahí quisiera yo detenerme un poco, Héctor, y poder explicar esto que decías, ¿no? O sea, se ha ido complejizando la ley, pero también la manera en cómo se va burlando, pues también va encontrando mecanismos quizás más sutiles, ¿no? Como dices, no tan burdos de robar una urna o alterar un acta,
Pero háblame de eso. ¿Por qué es tan difícil sancionar, ¿no? Vemos de pronto, y creo que hay esta percepción, ¿no? Cuando vemos las resoluciones de los delitos electorales, y dices, pues si fueron tantos millones y lo está obligando a pagar cierta cantidad, parece a veces hasta irrisoria la sanción frente a la complejidad o la gravedad, ¿no? de lo que cometieron los actores políticos, los partidos, cuando es su caso. ¿Por qué es tan complejo para la Fiscalía poder sancionar estos delitos electorales? Mira, hay un tema... hablando de dinero específicamente. Mira, ¿no? Es bastante complejo el tema de delitos electorales. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, el tema de compra del voto. Hay personas que le compras el voto y no ven una conducta irregular. Dicen, da igual por quién votar. Si alguien me da dinero, pues lo recibo y acepto. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En un principio, yo te puedo decir que es un problema de cultura política. ¿Sí? La gente no sabe que le compran su voto, que le compran su voluntad, le compran su derecho de decidir, y si el gobernante es malo, no va a tener ningún derecho a reclamar porque él aceptó que le compraran el voto. Claro. No van más allá. Entonces la gente muchas veces no le gusta denunciar porque no ve algunos una operación irregular, otros porque no les gustan los problemas, otros porque posiblemente si denuncian pueden tener alguna represalia, y otros porque piensan que a la hora de denunciar tú eres el que tiene que llevar la carga de la prueba, cuando no es así. Un fiscal electoral, ante una relación de hechos que pueda ser constitutivas de delito electoral, tiene la obligación de investigarlo, no el ciudadano, es al revés. La segunda, el tema del dinero en la política es sumamente clandestino. Este dinero generalmente se da en efectivo, ¿sí? Entonces, regular el dinero en efectivo muchas veces no es fácil. Y se han hecho algunos experimentos, algunos ejercicios donde a los bancos ya en el periodo electoral o unos días antes se le está pidiendo quién maneja grandes cantidades de dinero en efectivo. Claro. Pero los bancos tendrán que colaborar, unos sí lo hacen, otros no lo hacen, pero yo creo que es un tema en el que, como la mayoría de actores políticos, es un esquema perverso como se desarrollan las campañas electorales, no hay un incentivo por decir, vamos a poner punto final y tratar de hacer campañas diferentes. Es un mal convencionalismo, se han acostumbrado a recibir dinero regular, se han acostumbrado a gastar más de lo que se debe, y como todo el mundo lo hace, y como ves que si tú en un momento dado no entras a este esquema, puedes generar una desventaja en tu campaña electoral. Decir, tener una campaña limpia me afecta porque voy a estar en desventaja con los otros. Entonces, es un círculo perverso que sí requiere, más que de leyes, de la voluntad, de un caso así como el caso italiano de manos limpias, de decir, señores, esto no puede ser. O sea, la política no puede seguir costando tanto, porque además de los costos altos ante un país que tiene muchas necesidades sociales, además, eso es sumamente lamentable. O sea, lo que se puede ir en publicidad electoral, bien se puede a los hospitales, a las escuelas, ¿no? Totalmente. No, y que ahí en tema de campañas hay otro gran área, ¿no? De oportunidad en términos de lo que hay que normar. Y que mira que yo soy consciente de que en México ha habido realmente un esfuerzo institucional por ir normando eso y haciendo reformas. Es decir, creo que además, y quisiera vincular la siguiente pregunta con esto, hoy tenemos instituciones democráticas más fuertes de las que teníamos en el 2000 o las que teníamos en 2006, y ahí yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel de la Fiscalía? Lo decías tú ya hace un momento, ¿no? Dar causa a todos estos delitos, inconformidades, pero ¿por qué es importante? O sea, de pronto las personas nos preguntamos, ¿no? Bueno, pero ¿para qué tanto, y específicamente el papel de la Fiscalía en una elección? ¿Cómo opera? ¿Cuál es su relevancia? ¿Y por qué creo que es una institución necesaria hoy por hoy en nuestra democracia? Mira, el país de la Fiscalía Electoral, el papel de la Fiscalía Electoral es fundamental. Es un área que tiene mucha responsabilidad, tanto normativa como institucional. Por ejemplo, el INE organiza la elección. El Tribunal Electoral
si existen discrepancias, emite una resolución judicial. Lo que no hace el INE, ni lo que hace el tribunal, casi recae en el tema de la Fiscalía Electoral. ¿Por qué? Por su ámbito dinámico. Por ejemplo, la Fiscalía puede prevenir delitos electorales. Y para hacer una buena elección tiene que haber paz pública. Entonces la Fiscalía tiene esa relación con la policía, con los cuerpos de seguridad, para dar certeza a un proceso electoral. También la Fiscalía tiene un papel más coercitivo. Si alguien en un momento dado está organizándose para afectar la elección, pues tú puedes realizar algún tipo de acto en el cual pararlos de manera regular. Y otra cosa, la Fiscalía era una institución que de cierta manera tenía una relación muy directa con el Ejecutivo. Y tú necesitas un Ejecutivo para la organización de la elección. Claro. Simplemente te puedo decir una cosa, muchas mesas electorales están en escuelas que son públicas. Y yo cuando era fiscal me tocó que una escuela pública dijo, ya no les presto la elección. La escuela el jueves antes de la elección, que era el domingo, tú no podías cambiar todo. Entonces hay un delito que dice que las personas que impidan el regular desarrollo de la elección pueden cometer un delito electoral. Hablé con el director, le dije, oye, te van a iniciar una investigación de esa naturaleza, ¿no? Exacto. O había colonias donde decían que si no había agua, no hay urnas, también. O me acuerdo que Talleres Gráficos se robaron unas urnas y ya no quería imprimir boletas electorales. Entonces, sí, la Fiscalía es muy flexible en este sentido. Como también iniciar investigaciones. En el tema de también el 2018 hubo muchas llamadas irregulares que afectaban a los ciudadanos, pues la Fiscalía investigó y paró las llamadas. Se robaban el padrón electoral. No me quiero imaginar el día de la elección, sí. Debe ser un mundo, ¿no? de situaciones, de cosas pasando al mismo tiempo, la complejidad de esto, ¿no, Héctor? Que creo que así para muchos, qué bueno que nos estés narrando esto, porque para muchos pues pareciera que no hace nada, la Fiscalía hace muchas cosas. O aunque digamos sí hace, la complejidad, ¿no? De eso, de estar vigilando, ¿no? De estar atento a todo esto que pasa el día de una elección, que pueden ser todas estas situaciones que dices, pero que además el trabajo de la Fiscalía no acaba el día de la elección. Yo te diría que si no que empieza, pero que viene un periodo después de muchísimo trabajo, ¿no? Así es, o sea, la Fiscalía recibe las denuncias y las tiene que investigar. El gran problema que tenemos, y hay que decirlo también públicamente, es que la justicia administrativa electoral es muy rápida. La justicia electoral suele ser más lenta. ¿Por qué? Porque es un procedimiento penal convencional. ¿Y cuál sería la distinción entre la administrativa y la electoral, por ejemplo? En que la electoral, te voy a poner un ejemplo. Si una persona impugna una elección a gobernador y el gobernador toma posesión el día 1 de diciembre y la impugnación es a finales en noviembre, tú tienes 3 semanas para resolver porque tiene que ser antes de que tome posesión. O sea, hay casos que el Tribunal Federal Electoral ha resuelto 3 o 4 días antes de que tome posesión porque recibió el expediente. La justicia penal es diferente. Tú puedes sancionar a una persona, tú como fiscal investigas, si existen los elementos constitutivos de delito, haces una consignación ante un juez federal, el juez federal valora sus pruebas y si las considera, digamos, conductas viables, inicia un procedimiento. ¿Y qué pasa? Tienes una primera instancia, tienes una segunda instancia, tienes el amparo. O sea, hay temas penales que pueden durar entre 3 y 6 años. ¿Sí? Imagínate, castigar a una persona en materia definitiva de la elección del 2018 en el 24, y a eso a la gente no le interesa. Pero sí es fundamental el papel de la Fiscalía Electoral, prioritario en este esquema de desconfianza y sobre todo conductas burdas que pueden afectar una elección. Pues creo que lo dejas muy claro, porque de pronto, de verdad, no se entiende como el papel, o sea, o entendemos, ¿no? Un poco, pues reciben llamadas, reciben denuncias, pero ¿qué pasa después de que las reciben? Y bueno, creo que nos has mostrado con mucha claridad, además muy rápido, pues la importancia, ¿no? Y la eficacia, que yo creo que ha sido eficaz. Ya hablabas de la complejidad de sancionar
Y bueno, no quiero terminar esta conversación sin plantearte un tema del que ya hablabas, y es que finalmente durante los últimos procesos electorales pues hemos visto esta pues implicación, ¿no?, del narcotráfico en los procesos electorales, ¿no? Particularmente mucho de la violencia política se habla, ¿no? Siempre poco comprobado, pero digamos se habla de que hay una implicación ahí, que está el dinero público financiando, sobre todo a nivel local. Creo que sucede más en el ámbito local. No sé qué tanto desde la Fiscalía haya un registro de esto, pero al menos hay una percepción de que está el dinero del narcotráfico operando en estos procesos electorales, y el reto que tiene la autoridad electoral, los ciudadanos, es decir, la democracia, ¿no?, en un concepto más amplio frente al 2024 respecto a este tema. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué retos ves ahí? Y si realmente hay, ¿no?, por qué estar preocupados, o ves algún riesgo en ese sentido. Mira, los problemas estructurales del Estado han sido los mismos de hace 40 años. Salud, educación, vivienda, seguridad, corrupción. Lo que se ha invertido, ahora el principal problema del país es la seguridad pública. Y yo te diría que en algunas cosas hasta el Estado de Derecho. ¿Qué pasa? Creo que en el país mucho nos ha afectado el tema de narcotráfico. México es un país que está en las listas negras de muchos países por el número de personas que se dedican, y que está comprobado. Simplemente ves cuántos procesos penales se tienen abiertos por narcotráfico. Esta relación dinero del narcotráfico en la política tiene algunos años. ¿Cuál es el problema? Que no se han dado las evidencias suficientes. El tema es que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces sí, las autoridades tienen que investigar estos temas. Hay competencia de la Fiscalía Electoral Federal, pero todos los estados tienen la obligación de tener una fiscalía local. Pero en caso de narcotráfico, delincuencia organizada, es la Fiscalía Federal las que tiene que investigar. Creo que este tema sí es necesario que, ante hechos que se presenten, la Fiscalía inicie una investigación y un proceso de cumplimiento de su obligación institucional, y que de manera pública diga el curso de estas investigaciones hasta donde se pueda, porque el proceso tiene un nivel de secrecía. Entonces, sí, que no existe este nivel de impunidad que solamente se escucha, pero que no se investiga. Entonces hay que investigarlo. Y ya investigando podremos dar el siguiente paso en saber si existe esta incidencia, y de serlo así, si es un tema que pone en riesgo la seguridad nacional del país. Es un tema que tiene que ser prioritario. Que el dinero del narcotráfico vaya a la política, después podemos correr el riesgo, como el caso colombiano, de tener un narcoestado. ¿Y quién lo controla? Y eso nos va a afectar a todos. Y es un riesgo latente, ¿no?, frente al proceso electoral que estamos viviendo. Es decir, cuidar, ¿no?, vigilar, como dices, de dónde son financiadas las campañas. A los partidos no les gusta de pronto ser, es decir, me parece que se da una doble perversión, ¿no?, porque por un lado denuncian mucho, pero cuando se meten con ellos ya no les gusta tanto, ¿no? ¿Ahí qué responsabilidad tienen los partidos políticos? Que creo que la tienen, ¿no?, en todo esto que hemos estado hablando, no solo el tema del narcotráfico, sino de comportarse, ¿no?, en estos valores democráticos, de respetar la ley, de ser los primeros en postular a candidatos y a ciudadanos, pues digamos, honorables. En fin, ¿qué responsabilidad juegan los partidos políticos? Mira, hiciste una excelente pregunta. Bueno, es una responsabilidad prioritaria presentar las personas que podrían ser las más competentes para administrar el dinero público. Bueno, en la práctica no es así. ¿Y qué está pasando? Aquí no podemos decir que tengan problemas un solo partido. Los partidos políticos tienen la obligación y el compromiso ciudadano de presentar como candidatos a sus mejores cuadros. No todas las personas pueden gobernar. El arte de gobernar quiere decir tener una representación popular y, en algunos casos, saber administrar bien el recurso público. O sea, es cómo cuidar
el recurso de todos los ciudadanos y que se emplee de una manera correcta. En la práctica no pasa esto. La mayoría de partidos políticos, digamos, hacen y se comportan de manera similar. Y ahorita me acordaste de un suceso en FEPADE en el que hay partidos políticos que durante las campañas se acusan mutuamente de lo mismo. ¿Qué dinero ilícito? ¿Qué compraste el voto? ¿Qué utiliza recurso público? Y van y se denuncian mutuamente. Pasando las campañas llegan y te dicen, oye, ya nos arreglamos y nos perdonamos. Pero lo que no saben es que en materia penal este tipo de perdones no existe. Son investigaciones que se tienen que seguir de manera oficiosa y se tiene que llevar a una resolución al respecto. Entonces, sí, existe un problema de complicidades que es necesario, prioritario y para el bien público atenderlos. Y que es igual para todos, ¿no? Lo decías tú, o sea, pareciera que es de unos frente a otros, pero creo que aquí todos los partidos políticos participan y tienen responsabilidad, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo, yo trabajé en la Fiscalía en varias etapas, en el 2005, 2006, que dábamos capacitación a los partidos políticos sobre delitos electorales para que no los cometieran. Y había, cuando terminamos la capacitación nos decían, muchas gracias, ya sabemos cómo hacer lo mismo sin que nos castiguen. Hombre, señores, venimos a decirle para que no lo hagan. Así y esto parece ser que muchas veces su forma de percibir la vida política y la competencia electoral es totalmente diferente. Por eso te digo que más de leyes es un tema de voluntad y de cultura política. Y de cultura política, por supuesto que sí. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo estos minutos para hablar de un tema que es fundamental y que seguramente vamos a estar escuchando el próximo año de cara a la elección, denuncias de un lado como del otro, pero bueno, creo que a partir de lo que nos comentas hoy nos das claridad sobre qué son los delitos electorales y la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Para no participar de ellos, pero también hacer una cultura política de la denuncia y del respeto a la norma electoral. No sé si quisieras agregar algo. El agradecido soy yo y yo voy a cerrar con tu argumento final. Es necesario que el ciudadano se meta más en la vida político-electoral. El ciudadano tiene que participar no solamente votando. El ciudadano tiene que participar, denunciando si aprecia conductas de carácter regular y, número 2, emitiendo un voto razonable. Un voto donde vea los perfiles de los candidatos, donde vea las propuestas de los candidatos, donde vea en un momento dado, sobre todo hablabas tú de poblaciones pequeñas, pues ahí todo el mundo se conoce. Entonces, ¿qué persona eres? Y esa es la responsabilidad que tú tienes en un momento dado para darle tu confianza pública. Entonces sí, ante el escenario como se encuentra, por ahora y en este periodo electoral, la clase política no va a hacer nada. La respuesta son los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.